Bien, empezamos entonces en esta sesión el tema 3 de la asignatura con los algoritmos sobre secuencias y conjuntos de datos, empezando y dedicando prácticamente todo el tema a los algoritmos de ordenación. También se inscriben aquí los algoritmos de búsqueda, que en el TGR1 hemos tratado de abordar ya un primer algoritmo de búsqueda con la búsqueda binaria o dicotómica, ¿no? Bien, vamos estábamos analizando y estudiando de cerca la ordenación por inserción, que tenéis aquí nuevamente, ya es una vieja conocida para vosotros, y con resultados ya debatidos y calculados, que son los que resumo aquí abajo, ¿no? En el peor caso, debido a la ejecución intensa de este bucle interno, solo en el peor caso, pues bien, tendremos una complejidad cuadrática. En cambio, en el mejor caso ya sabemos que este bucle interno no se ejecuta, no se entra nunca dentro del cuerpo del bucle, y por tanto se realiza una única comparación para cada valor de i, porque la entrada ya está ordenada y tenemos este resultado de complejidad lineal, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues nos falta conocer la complejidad del caso medio. Os comentaba que a veces era más difícil de encontrar. Os voy a plantear aquí una forma, digamos, bastante razonable de razonar sobre el caso medio de la ordenación por inserción y espero que la vayáis a entender. La técnica consiste en determinar o pensar en una cota inferior, por lo tanto volvemos a nuestra notación omega grande, pero no solamente para la ordenación por inserción, sino para los algoritmos de ordenación que intercambian elementos adyacentes. En esta categoría, en esta bolsa de algoritmos, vamos a incluir la ordenación por inserción, vamos a incluir la ordenación por selección, vamos a incluir métodos que se denominan de burbuja, ¿no? que realizan ese trabajo de ir moviendo elementos a lo largo del vector de un lado para otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, son algoritmos que encajan dentro de esta gran familia que les vamos a llamar algoritmos de ordenación que intercambian elementos adyacentes. Si lo pensáis un poco, y sobre todo viendo el pseudocódigo que tenéis aquí arriba, me diréis, es que realmente los algoritmos de ordenación, el algoritmo de ordenación por inserción no intercambia elementos adyacentes. No intercambia, lo único que hace es mover de forma adyacente esos valores que son mayores al que quiero insertar, ¿no? en el vector, los voy moviendo de forma adyacente, uno por uno y en la casilla de al lado. Fijaros que en el fondo es lo mismo que si en lugar de mover voy intercambiando. Claro, intercambiando estaría haciendo trabajo adicional, pero la diferencia es simplemente una constante, ¿no? Hago quizás el triple de trabajo porque necesito 3 asignaciones para hacer un intercambio, pero realmente el trabajo es equivalente. Entonces, lo que estamos planteando aquí es un modelo, vamos a suponer que inserción lo hace un poquito peor de lo que lo hace, ¿no? E intercambia esos elementos adyacentes y no solamente los empuja a la casilla de al lado, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, estamos de acuerdo entonces en que estamos elevando el nivel de abstracción, estamos haciendo un razonamiento más general para englobar otro tipo de algoritmos y, por tanto, vamos con esta técnica, con esta demostración que vamos a ver ahora, determinar esa cota inferior, ese trabajo mínimo que tienen que hacer esos algoritmos de ordenación. Bien, en la siguiente transparencia tenemos, ante todo, una definición, ¿no? Vamos a considerar T la entrada de nuestro algoritmo. Esta es la entrada, el vector que tenemos que ordenar. Y vamos a denominar inversión, esto es lo que queremos definir en este punto. Vamos a denominar inversión a cualquier pareja de posiciones del vector IJ, tal que I es menor que J, ¿vale? Y está a la izquierda de J, y sin embargo, el valor que hay en I es mayor que T de J. Es decir, es una pareja de valores que está entre sí en desorden, que está entonces produciendo desorden en nuestro vector, ¿no? Entonces, fijaros en este pequeño ejemplo que tenéis aquí. Vamos a poder encontrar
bueno, con un ejemplo así de pequeño podremos contar cuántas inversiones tenemos, ¿no? Entonces, fijaros, este 3 inicial está en inversión con el 1 que tiene a la derecha. Entonces, esta primera pareja de valores, aquí en lugar de posiciones os he puesto directamente los valores. Este 3-1 es nuestra primera inversión. Pero más adelante hay otro 1. Hay una segunda inversión con el 3. Y más adelante hay un 2. Hay 3 inversiones debidas al primer valor. Hacemos lo mismo con el siguiente valor, el 1. No hay inversiones, no hay un 0 a la derecha. Pero con el 4 sí que vamos a encontrar varias, ¿no? 4-1, 4-2, 4-3, etc. Si las contamos, tendremos un valor interesante, que le vamos a llamar I mayúscula a ese número de inversiones. Ese valor va a representar la medida del desorden que tiene nuestro vector. En este ejemplo, si las contáis todas, llegaréis hasta 15 inversiones, ¿vale? Claro, si pretendemos ordenar un vector desordenado que tiene una serie de inversiones, intercambiando elementos adyacentes, tenemos que darnos cuenta, ante todo, que intercambiando 2 elementos adyacentes vamos a eliminar solo una inversión, ¿vale? Ese es un punto crucial del razonamiento. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, como tenemos 15 inversiones, tenemos que realizar 15 intercambios para ordenar este vector. Ese es el trabajo mínimo que tiene que hacer el algoritmo, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer el algoritmo? Detectar cuáles son esos intercambios que tiene que hacer, pero bueno, al menos tenemos que realizar esos 15 intercambios para ordenar. Pues bien, hasta llegar a un número de inversiones igual a 0 que corresponde al vector ordenado. Por tanto, el resultado que va a ser muy interesante razonar con respecto a esta reflexión que acabamos de hacer es que la ordenación por inserción será O grande de 2 componentes. Por un lado, el número de inversiones que tiene el vector, ¿vale? Y por otro lado, al menos n. Al menos n, que es ese recorrido que tiene que hacer en el mejor de los casos. En el mejor de los casos tiene que hacer ese recorrido. Por tanto, no podemos decir que solo depende del número de inversiones, sino también lo que sea mayor, ¿no?, de estos dos términos. O el número de inversiones o n. Fijaros que con esta propuesta que tenéis aquí abajo a la derecha, que es un resultado bastante interesante, podremos consolidarla con lo que ya sabemos. Fijaros, por una parte, vamos a tener O de n si I, el número de inversiones, es igual a 0, ¿vale? Porque el término dominante será el otro, I más n, pues el más n. Pero también, atención a este nuevo resultado que voy a destacar aquí, también será lineal si el número de inversiones es, a su vez, solamente del orden de n. Es decir, si hay pocas inversiones, si estamos aquí acotando ese número de inversiones, ¿no? Si el número de inversiones es lineal, el comportamiento de nuestro algoritmo de ordenación por inserción es lineal. Es un nuevo resultado que hasta ahora, bueno, os lo había anunciado, os había dicho, cuando hay pocas inversiones el algoritmo sigue siendo lineal. Aquí tenéis esa cuantificación, ¿no?, esa cota con respecto al número de inversiones para poder usar nuestro algoritmo de ordenación por inserción como realmente el mejor algoritmo de ordenación. Si el número de inversiones realmente es pequeño, usemos inserción. Pues bien, el otro resultado que conocemos ya es que vamos a tener, por tanto, una complejidad cuadrática si el número de inversiones es cuadrático, algo que va a ocurrir forzosamente en el peor caso, ¿vale? Por tanto, digamos, recuperamos aquí cosas que ya sabíamos, pero también aparece ese nuevo resultado que quería destacar particularmente. Bien. Hemos establecido un marco para seguir con el razonamiento. Hemos encontrado un resultado interesante, determinar la O grande de inserción en base al número de inversiones más n, ¿vale? Pues bien, utilicémoslo para el análisis del caso medio. Para eso, entonces, tenemos que razonar cuál es el número medio de inversiones en una entrada. Para este razonamiento vamos a introducir dos hipótesis que son habituales para simplificar los razonamientos que se hacen con algoritmos de ordenación. Primero, imaginemos que no tenemos elementos duplicados. Los elementos duplicados creo que habéis entendido con el TGR que hicimos la semana
la semana pasada, esos elementos duplicados lo que hacen es perturban un poco, ¿no?, las conclusiones que podemos sacar, entonces quitémoslo de encima. Y segunda hipótesis, imaginemos que cualquier permutación de valores es equiprobable. ¿Por qué hablo de permutación de valores? Porque no hay duplicados, ¿no? Entonces, si no hay duplicados, lo que tenemos como entrada es una permutación de n valores distintos, no tiene por qué ser del 1 al n. Pues bien, cualquier permutación de valores tiene la misma probabilidad de existir, es lo que dice esta segunda hipótesis. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el número medio de inversiones que hay en una permutación? Eso es lo que tenemos que saber para continuar. Pues bien, teorema, ese número medio de inversiones es exactamente n por n-1 sobre 4. Lo tenéis aquí. La demostración, pues, la demostración se hace con el vector de entrada, t, que hemos llamado t, razonando al mismo tiempo sobre el vector inverso, es decir, la misma entrada pero con todos los valores al revés, ¿vale?, como si estuviese en un espejo. Pues bien, cualquier pareja de posiciones x, y es inversión o en t, o si no lo es en t, será en t sub i, pero en uno o en otro. Entonces, ¿cuántas parejas de posiciones tenemos en nuestro vector? Pues exactamente n-1 más n-2 más ese trabajo que hicimos contando, ¿no?, las inversiones en el ejemplo. El 1 con todos los demás, el segundo con todos los demás, el tercero con todos los demás. Pues ese trabajo lo hacemos y sobre todas las posibles parejas de valores del vector. Y ese número total de parejas que hay en el vector es exactamente sigma, para ir yendo desde 1 hasta n-1, otra vez esta sumatoria. Ya van 3 veces que la encontramos, ¿no? Esta ya la conocemos. Ese número de total, entonces, de parejas es exactamente n por n-1 sobre 2. Bien. Sabiendo que hay ese número de parejas y sabiendo que cualquiera de ellas es una inversión o en t o en su inverso, pues la hipótesis de equiprobabilidad nos permite asegurar que en el caso medio, debido a que todas las permutaciones son equiprobables, pues en el caso medio tendremos la mitad de esas inversiones en el vector, la otra mitad en el inverso, y por tanto de ahí sale ese n por n-1 sobre 4, no sobre 2, sino sobre 4, que establece nuestro teorema. Por tanto, el número medio de inversiones que podemos tener, en el caso medio, ¿no?, el número medio de inversiones que podemos tener en ese vector es este número. Como este número es un polinomio de grado 2, ¿vale?, un término cuadrático, pues bien, el caso medio de inserción va a tener un número cuadrático de inversiones y, por tanto, la complejidad, aplicando ese resultado que planteábamos hace dos transparencias, la complejidad de nuestro algoritmo es cuadrático, ¿vale? La transparencia pasada, no más atrás. Entonces, la complejidad de la inserción para el caso medio es cuadrático. De paso, entonces, hemos encontrado el resultado que buscábamos, pero estábamos en una reflexión un poquito más ambiciosa. No queríamos solamente hablar de inserción, queríamos decir que queríamos razonar sobre cualquier algoritmo que ordene intercambiando elementos adyacentes. Pues bien, teorema, cualquier algoritmo que ordene intercambiando elementos adyacentes requiere un tiempo al menos cuadrático en el caso medio. Vamos a decir que requiere un tiempo omega grande de n cuadrado en el caso medio. La demostración, pues, es la misma que acabamos de hacer para inserción, ¿no?, ya que el número medio de inversiones en esa entrada va a ser omega grande de n cuadrado y que cada intercambio elimina solo una inversión, pues bien, vamos a tener al menos que hacer ese número de intercambios omega grande de n cuadrado. Bien, aparte entonces de llegar a un resultado general, ¿no?, para todos esa familia de algoritmos que hemos explicado al principio, la reflexión va un poco, puede ir más allá y podemos encontrar un culpable, ¿no? Esto que está tan de moda, ¿no?, echar siempre las culpas a alguien. Bueno, vamos a echar las culpas de ese trabajo mínimo cuadrático al hecho de intercambiar elementos adyacentes, ¿eh? Entonces, porque la idea sería que podríamos mejorar la complejidad del algoritmo
si no tuviésemos este trabajo mínimo cuadrático. Buscamos entonces una O pequeña de n cuadrado para nuestro algoritmo, es decir, cómo conseguir bajar de los tiempos cuadráticos, ¿no? Bajar de los tiempos cuadráticos de nuestro algoritmo, y para ello una primera idea que surge de este razonamiento es que, pues, ¿por qué no intercambiar elementos que estén alejados? En lugar de intercambiar solo elementos adyacentes, el algoritmo podría estar intercambiando elementos alejados de tal manera que con un solo intercambio deshagamos no una, sino varias inversiones a la vez. No pasaría nada si al hacer ese intercambio generamos alguna inversión más, pero lo importante es que deshagamos más de las que generamos, ¿no? Entonces, esa es una idea que surge de este razonamiento y que tiene que ver con el algoritmo que vamos a ver a continuación, que es la ordenación de Shell. Vamos entonces a intentar intercambiar elementos que estén alejados entre sí, de tal manera que cada intercambio permita deshacer más inversiones de las que eventualmente podamos generar. ¿Correcto? Pues bien, esto es lo que plantea Shell para realizar este trabajo. Bueno, antes de entrar con la ordenación de Shell, voy a hacer la pausa habitual. No sé si tengo alguna pregunta, detengo